El libro de los Salmos dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera en el camino. Y dice también: en tu luz veremos la luz. Pero como todos sabemos, la Biblia también tiene aquello a lo que podríamos llamar puntos oscuros, es decir, afirmaciones, eventos, personajes que que nos generan dudas y sobre los cuales la palabra de Dios no provee mayor información. Debemos aclarar que estos puntos siempre giran en torno a cuestiones secundarias, incluso triviales, pero eventualmente aparecen en contextos relevantes. Esta es seguramente la razón por la que en la tradición judía se afirma de que antes de que venga el Mesías, vendrá el profeta Elías para aclarar las dificultades de la ley. Desde el principio mismo de la historia de la revelación, quedó de manifiesto que Dios se reserva cuestiones de las que Moisés dice en Deuteronomio 29:29, que las cosas ocultas pertenecen al Señor, pero las reveladas a nosotros y a nuestros hijos, para que cumplamos las palabras de esta ley para siempre. Siendo sinceros, uno de los personajes bíblicos que más me desafían es Salomón, hijo de David. Salomón es descrito en la Biblia como el hombre más sabio del mundo, y sin embargo terminó viviendo de una manera muy poco sabia. Terminó sus días entre la ausencia de los juicios de valor de sus contemporáneos, o al menos de los cronistas sagrados, y las evidencias del claro juicio de Dios sobre sus acciones. ¿Cómo pudo Salomón llegar a esto? Veamos, hermanos, las respuestas que el texto nos ofrece. Antes, hermanos, seguir reflexionando en la palabra de nuestro Dios, debemos decir que aquella afirmación de que las cosas de las que la palabra de Dios habla, los sonidos y los silencios de la Biblia tienen valor. Así como ocurre en la música, ocurre también en la Biblia. Lo que dice, lo dice por razones importantes, y lo que calla ocurre también por la misma razón. Decimos esto porque si pensamos en el número de referencias que el Nuevo Testamento tiene a David, rey de Israel, es una cantidad inmensa de referencias. Pero si mal no recuerdo, solamente hay 3 referencias a Salomón en el Nuevo Testamento. Una en la genealogía del Señor Jesús, otras 2 cuando se compara a Salomón con los lirios del campo y con la reina de Saba, y se le compara de manera desventajosa. Entonces, si hay razones por las cuales la Biblia guarda silencio sobre el personaje, significa que hay cosas que tenemos que considerar con detenimiento respecto a su vida. ¿Cómo podemos, hermanos, entender a un hombre como Salomón, descrito como el más sabio sobre la tierra y terminando de la forma en que terminó? A la luz del texto que acabamos de leer, encontramos cuando menos 3 verdades en torno a la vida de este personaje. Una vida incomprensible es nuestro tema. En primer lugar, debemos entender que vivió una vida de privilegios. En la historia sagrada, el nombre Salomón es símbolo de sabiduría, riqueza y poder. La tradición judía lo equipara con David, su padre, diciendo: lo que fue escrito de David fue escrito también de Salomón. David reinó 40 años sobre Israel, Salomón reinó 40 años. David escribió libros, Salomón escribió libros. David edificó un altar, Salomón edificó un altar. Con estas palabras se comparan los logros y la grandeza de los arquitectos del llamado siglo de oro de la monarquía hebrea, el siglo sin precedentes que serviría como referencia incluso a la propia era mesiánica. En el libro de Ezequiel, capítulo 34, versículo 23, se compara al reino de David y Salomón con los días del Mesías. Pero David y Salomón no eran exactamente iguales. Guardando el sentido de proporción, Salomón fue a David lo que Felipe II fue a Carlos V, rey de España. Carlos V fue un guerrero, Felipe II fue más bien un administrador. Una visión clara de esta realidad se expresa en el cuadro titulado Carlos V y Felipe II de Manuel López Velázquez, del que se dice: el emperador luce armadura cubierta desde los hombros hasta una capa roja, un manto de armiño, y sobre este un medallón de toisón de oro, el cetro dorado en la mano izquierda y la espada en la derecha.
junto a la corona imperial que reposa tras el monarca y el yelmo emplumado correspondiente a su rango. Sentado frente a él, Felipe II es observado por su padre, viste media armadura y espuelas en sus talones, mientras que en su mano derecha descansa sobre una orbe como heredero de las vastas extensiones del territorio de la corona. La izquierda porta el bastón del mando real. Esta descripción, hermanos, presenta a los dos reyes más grandes de España con sus propias características. Carlos V fue un guerrero, fue un hombre de guerra, incluso en alguna ocasión estuvo a punto de caer prisionero en manos de los luteranos, y ellos decidieron dejarlo escapar, porque decían: ¿en qué jaula puedes esconder un pájaro de ese tamaño? Sería un problema más grande, entonces es mejor que se vaya, y de esa manera lo dejaron para una batalla más. Felipe II era administrador, era un hombre muy diferente. Carlos V era un hombre más práctico. Felipe II era un hombre que rayaba casi en el fanatismo respecto a los asuntos de la fe. Las diferencias entre David y Salomón empezaban desde la cuna misma. David era un hombre del campo, creció cuidando el rebaño de su padre y aprendió a sobrevivir a los depredadores animales y humanos. Salomón, en cambio, creció en un palacio, en una atmósfera de paz y de seguridad, y dotado con toda clase de privilegios. El primero de ellos fue la sabiduría. Salomón fue un verdadero erudito, compuso 3000 proverbios, 5000 cantos, realizó estudios de zoología, de botánica, disertó sobre la vida humana y sus propósitos, y escribió 3 libros de la Biblia. Hasta el presente se le recuerda como el sabio Salomón. Pero, ¿qué es la sabiduría? Una definición muy general nos diría que sabiduría es cualquier habilidad extraordinaria. El nombre sabiduría se utiliza en la Biblia incluso para cosas desconcertantes. Usted recordará que Amnón, hijo de David, tenía un primo que le aconsejó que sedujera a su media hermana. Y dice la Reina Valera 60 que este hombre era muy astuto, pero el texto hebreo dice era jajam meod, era sabio en extremo. Es decir, a la luz de la Biblia, sabiduría es toda habilidad extraordinaria para lo bueno o para lo malo. Pero es evidente que esta definición queda corta. A la luz de la Biblia, la sabiduría tiene una esencia relacional, abarca el espectro de nuestros vínculos con Dios, con nosotros mismos, con el prójimo y con las cosas. Debemos aclarar que solemos confundir la sabiduría con el conocimiento, pero el reverendo Martin Lloyd Jones nos recuerda que aunque existe un parentesco cercano entre ambas ideas, no son exactamente lo mismo. La fuente del conocimiento es el estudio, el de la sabiduría es el discernimiento. El conocimiento es discursivo en su carácter, la sabiduría es más bien intuitiva. El conocimiento generalmente es teórico, la sabiduría es práctica. Podemos recordar a madres o abuelas con 3er año de primaria y siendo mujeres sabias, priorizando lo que va en primer lugar, en segundo lugar, en tercer lugar. No tiene que ver con el nivel académico, no tiene que ver con el nivel educativo, simplemente tiene que ver con esa intuición que hace que las personas puedan en la práctica tomar buenas decisiones. El conocimiento se adquiere mediante el estudio, la sabiduría está latente en algunos. El conocimiento como tal no le preocupa la vida, pero la sabiduría quiere vivir y trabajar para la vida. En el conocimiento, la mente actúa de forma independiente a la voluntad. La sabiduría se preocupa porque la mente se subordine a la voluntad. En otras palabras, que la sabiduría sea la mano derecha del conocimiento. Salomón fue beneficiado también con riquezas y poder, y el cronista sagrado describe la grandeza de las riquezas de Salomón diciendo que el peso de oro que llegaba a Salomón era de 22 toneladas de oro al año.
sin contar sus mercaderías, las mercancías de los comerciantes, de todos los reyes de Arabia y los gobernantes de la tierra. El rey Salomón hizo 200 escudos grandes de oro batido, usando 6.84 kilogramos de oro en cada escudo. Hizo también 300 escudos de oro batido, usando 1,700 gramos para cada escudo pequeño, y los puso en el bosque del Líbano. Hizo además un gran trono de marfil y lo revistió de oro finísimo. Había 6 gradas hasta el trono, y por detrás y la parte superior del trono estaban rodeados con brazos a cada uno de los asientos y 2 leones al pie de los brazos. 12 leones estaban de pie allí en las 6 gradas, uno a cada lado. Nada semejante se había hecho en ningún reino. Todos los vasos de beber de Salomón eran de oro, también su vasija en la casa del bosque del Líbano eran de oro puro. Ninguna plata había que no se le consideraba importante en los días de Salomón, porque el rey tenía naves nativas de Tarsis junto a las naves de Hiram, y cada 3 años las naves de Tarsis traían oro, plata, marfil, monos, pavos reales, y toda la tierra procuraba ver a Salomón para oír su sabiduría que Dios le había dado en su corazón. La Biblia habla también de la cantidad de carros que tenía, de caballos que tenía, de caballerizas, y dice que el rey hizo que la plata fuera en Jerusalén tan común como las piedras, y que los cedros fueran tan abundantes como los sicómoros que están en el llano. Esto lo dice el primer libro de Reyes, capítulo 10. Las riquezas, hermanos, pueden ser signo de la bendición de Dios. El Señor bendijo a Salomón con ellas, a pesar de que éste no las buscó primeramente. Usted recordará cuando Dios le habla en un sueño, le dice a Salomón: pídeme lo que quieras que te lo daré. Y él le pide sabiduría, y Dios le dice: por cuanto no pediste riquezas, ni una larga vida, ni la vida de tus enemigos, te voy a dar la sabiduría que pediste y las demás cosas que quiero darte. En la Biblia puede ser signo de la bendición de Dios, pero también, hermanos, debemos recordar que la riqueza puede ser producto de la rapiña. En la Biblia, la riqueza y la pobreza más bien son relativas. La palabra de Dios solo muestra interés en ellas debido a la injusticia que se deriva en la interacción entre los pobres y los ricos, sin importar criterios propiamente económicos. Estas realidades deben ser valoradas desde el punto de vista ético. Ambas realidades son relativas. Un hombre puede ser tan pobre como lo fue, por ejemplo, David, y sin embargo llegar a ser un rey como ocurrió en su vida. Un hombre puede ser tan rico como Job y perderlo todo. A la luz de la Biblia, la riqueza y la pobreza son relativas. La Biblia no enseña la teología de la prosperidad. Dice que Dios prospera al fiel, pero puede prosperarlo de muchas maneras, incluso de forma económica. Hay una segunda enseñanza que encontramos en la vida de Salomón, y descubrimos, hermanos, que fue un hombre que vivió una vida de búsqueda. Independientemente de cómo la denominemos, todos los hombres buscamos la felicidad. No importa si la llamamos realización personal, éxito, dicha, todos queremos ser felices, y fue la razón por la que Blas Pascal, un sabio que vivió hace 300 años, un personaje muy interesante, en la tradición católica se le veía como un protestante disfrazado, y en los protestantes decimos era un autor católico, pero realmente era un hombre cristiano. Y Blas Pascal en alguna ocasión dijo: todos los hombres buscan la felicidad, sin excepciones. Por diferentes que sean los medios que emplean, todos buscan este fin. Lo que hace que los hombres vayan a la guerra y otros la eviten es el mismo deseo en los dos, acompañado por diferentes puntos de vista.
La voluntad jamás da un paso sino para ese fin. Es el motivo de todas las acciones de los hombres, incluso las de los que se cuelgan. Obviamente Salomón no fue la excepción. El libro de Eclesiastés es la bitácora de su peregrinaje existencial. No es necesario decir que es un libro difícil y que ha sufrido toda clase de abusos y manipulaciones por sus intérpretes, y será así para nosotros hasta que hasta que no entendamos su método, hasta que leamos la clave para interpretar todo el libro, que se encuentra en el capítulo 12, versículos 13 y 14, donde dice: el fin de todo discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. El libro de Eclesiastés ha sido escrito como cínico, como materialista. Hay una cantidad de adjetivos que se han utilizado porque tiene afirmaciones a la luz de las cuales parece que la vida es una rutina interminable. El sol sale, se mete, los ríos van al mar, el mar nunca se llena, hasta que llegamos a la clave hermenéutica del libro. Y la clave de interpretación es: sin Dios la vida es así. No tiene sentido, es una locura. Decía Shakespeare: la vida es una sombra que se mueve. Sin Dios no tiene sentido. Pero cuando llega a la conclusión y dice: el fin de todo lo que he dicho es teme a Dios y guarda sus mandamientos, entonces la vida tiene sentido, tiene propósito, tiene razón de ser. De hecho, usamos tácitamente este método cuando leemos los salmos. Estos suelen empezar por la conclusión. Usted lee un salmo y generalmente el mensaje del salmo está en el primer versículo: el Señor es mi pastor, nada me faltará. Todo lo demás que diga tiene que ver con esta afirmación. Pero debemos tomar en cuenta que en Eclesiastés la perspectiva es desde debajo del sol, una expresión usada 29 veces en el libro, es decir, desde un plano puramente terrenal, aunque esto no afecta en lo más mínimo su carácter inspirado. También es cierto que en su argumentación el autor cita puntos de vista humanos que contradicen el mensaje global de la Biblia, es decir, cita algunas conclusiones prácticas y humanas. Hablando sobre algunas de estas cosas, William MacDonald dice que en Eclesiastés encontramos ver cosas medio ciertas, encontramos cosas ciertas y encontramos cosas que no están de acuerdo con el mensaje de la Biblia. Dice MacDonald: consideremos ahora algunos ejemplos. Eclesiastés 12:1 es un consejo cierto y fiable para los jóvenes de todo tiempo. Deben acordarse de su Creador desde los días de su juventud. En el capítulo 4, versículo 1, es solo medio cierto. Es verdad que una generación sigue a otra, pero no es verdad que la tierra permanezca para siempre. Y la siguiente afirmación, tomadas literalmente, no son ciertas en lo más mínimo. No hay otra cosa mejor para los hombres, sino que coman y beben y su alma se alegre en el trabajo. Dice en el capítulo 2, versículo 4, y en el capítulo 3, 19 dice: no tiene más el hombre que la bestia. Y también en el 9:5 dice que los muertos no saben nada. Si vamos al resto de la Biblia, encontramos que estas afirmaciones no son ciertas. Sin embargo, son pronunciados debajo del sol, es decir, desde una perspectiva puramente humana, desde una perspectiva de un ser transitorio. Cuando llegamos a la conclusión del libro, encontramos que la vida y el rompecabezas tiene sentido cuando Dios está allí. Pero Salomón, hermanos, no era ni un ateo ni un humanista. Su creencia en Dios es la clave para interpretar toda la vida. Todo aquello añadido que es la clave de la interpretación de la vida. Dice en Eclesiastés, pareciera que el ser humano
es víctima de un destino fatal, pero no es la conclusión a la que llega Salomón. Para él, Dios controla la vida y la muerte, y él lo determina todo según sus designios. Es verdad que estos designios pueden permanecer desconocidos para nosotros, como dice el 3:11, pero esto no es razón para perder esperanza. El sentido de la vida nos permanece oculto, pero a pesar de sus momentos de frustración, Salomón tiene la certidumbre de ese sentido existente. Entonces, el deber del ser humano no es encontrar lo que Dios se ha reservado, sino disfrutar lo que Dios nos ha dado, es decir, la vida misma. El don más grande que Dios nos da es la vida, no se puede comparar con nada, es el regalo más grande de Dios, y por tanto tendremos que enfrentarla sin miedo, con gozo y disfrutando lo que Dios ha preparado para los hombres. Al final, hermanos, la conclusión o la declaración más contundente respecto al propósito de la vida humana la encontramos en la afirmación de que el fin último del hombre es glorificar a Dios y disfrutar para siempre de Él. Llegar a ser, como decía la oración de la serenidad, razonablemente feliz en esta vida e increíblemente feliz con Dios en la eternidad. Esto está diciendo Salomón. En suma, Salomón comenzó a exponer la vanidad de las cosas terrenales a partir de su propia existencia. Al final, la lucha por el conocimiento secular resultó insatisfactorio, dice en 1:12, al igual que la búsqueda de la felicidad y del placer, en el 2 del 1 al 11. La sabiduría es vanidad, porque como el necio, el sabio también cae bajo el golpe de la muerte y del olvido, dice en el 2:12 al 17. Las riquezas son vanidad, porque se convierten en herencia que el heredero más indigno puede recibir. Además, el goce puro no depende solo de la voluntad del hombre, sino es uno de los dones de Dios. Todo tiene su tiempo señalado por él, de manera que Salomón empieza a llegar a las conclusiones y descubre: saber más no te hace más feliz. Había un hermano médico, el hermano Eric Hermes, ustedes lo recordarán, que en alguna ocasión se acercó como un niño asustado y me dice: me pasó esto. Y él era médico, tenía el abanico, las posibilidades, todo lo que podía ser el síntoma que tenía. Y le dije: ¿ya fuiste con el médico? No. ¿Por qué? Tengo miedo. Eric, tienes que verlo de otra manera, tienes que verlo como mayordomía. O sea, eres médico, pero velo como mayordomo, eres responsable de cuidar el cuerpo que Dios te dio. No me dijo nada. A los 8 días regresó radiante y dice: no era nada, gracias a Dios. Dice: fui al médico. Hermanos, el problema es, el médico sabe más y tiene todo el abanico. Puede ser esto. El que nada sabe, nada teme. Cuando usted y yo vamos al médico, vamos confiando en Dios y esperando que le dé sabiduría al médico para que nos dé un buen diagnóstico. Pero los que saben, hermanos, no son más felices. A esa conclusión llegó Salomón. El placer, dice, puede ser como la miel, te empalaga. Las riquezas pueden absorber tu vida y las va a heredar el menos digno, el menos preparado. ¿Cuántas personas gastan una vida en heredar riquezas que se gastan en menos de una vida, que se consumen de una manera irresponsable? Todo esto, hermanos, llevó a Salomón a la conclusión de que sin Dios ninguna de estas cosas tenía sentido. Si Dios quiere probar a los hombres, verán que son dependientes como las bestias y sujetos a la muerte sin ninguna distinción con respecto a las bestias. Cabe destacar, hermanos, que cualquier otro hubiera estado satisfecho con una vida como la de Salomón, pero él no.
buscó el sentido de la vida donde pudo, y no hay ningún problema en codiciar, en dedicar la vida a la búsqueda, en tanto que no seamos como aquellos de los que San Pablo nos dice en 2 Timoteo, están siempre aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Hay gente que está buscando, pero no sabe realmente si quiere encontrar. Hay una tercera y última enseñanza en este pasaje. Estamos hablando de una vida incomprensible. Estamos hablando de una vida de privilegios, una vida de riquezas, una vida de búsqueda, pero en tercer y último lugar, una vida de incontinencia. Con todo, la vida de Salomón terminó con una dura denuncia, pero el rey Salomón amó, además de la hija del faraón, a muchas mujeres extranjeras, a las de Moab, a las de Edom, a las de Amón, a las de Sidón, a las eteas, gentes de las cuales el Señor había dicho que no se unieran los hijos de Israel, porque habrían de desviar el corazón de los hijos de Israel. Tuvo 600 reinas, 300 concubinas. Me pregunto si se sabía sus nombres. Me pregunto si te puedes aprender de memoria el nombre de 600 mujeres de diferentes culturas. Imagínese usted. Es curioso que en la tradición judía, sin embargo, exista una tendencia a lavar la cara y las manos de Salomón. Hay un proverbio ruso que dice: Ruka ruku moyet, una mano lava otra mano. Y nosotros decimos, y las dos lavan la cara. Bueno, esto parece ocurrir en la tradición judía, en donde incluso se le atribuyen razones evangelísticas a la poligamia de Salomón. Dice, la idea era que entre más mujeres habría, podría evangelizarlas para que volvieran a sus pueblos y llevaran la verdad de Dios. Pero cuando leemos el relato de la Biblia, alguien estaba siendo arrastrado y persuadido, y no eran las mujeres, era el propio Salomón. Así es que no podemos decir que era un gran evangelista. Matthew Henry fue claro en su sombrío diagnóstico sobre el rey. No hay un ejemplo más triste y sorprendente de la depravación humana en las Sagradas Escrituras que en aquel que aquí se registra. Salomón se convirtió en un adorador público de ídolos abominables. Posiblemente dio paso gradualmente al orgullo y al lujo, y así perdió su gusto por la verdadera sabiduría. Nada forma en sí mismo una seguridad contra el engaño y la depravación del corazón humano. La vejez tampoco curará el corazón de ninguna propensión al mal. Si nuestras pasiones pecaminosas no son crucificadas y mortificadas por la gloria de Dios, por la gracia de Dios, nunca morirán por ellas mismas, sino que durarán incluso cuando se elimine la oportunidad de gratificarlas. El que piense estar firme, mire que no caiga. Veamos cuán débiles somos por nosotros mismos y en la gracia de Dios. Vivamos pues en constante dependencia de la gracia. Lo que Matthew Henry dice es cierto. Las pasiones nunca mueren por sí mismas. Seguirán vivas cuando el hombre ya no pueda satisfacerlas. Seguirán allí en el corazón del hombre hasta que no sean crucificadas por la gracia y hasta que no nos entreguemos incondicionalmente de esa manera a nuestro Dios. ¿Cuál fue la razón de la apostasía de Salomón? La respuesta es clara. La causa señalada en el relato bíblico es que Salomón se apartó del Señor, es decir, amó a muchas esposas extranjeras y apartó su corazón del Señor para seguir a los dioses de sus mujeres en la vejez. Por el hecho de que su corazón ya no estaba completamente dedicado al Señor, hizo una mezcla de la adoración al Señor y la idolatría, por la cual la adoración que debía rendirse únicamente al Dios verdadero, solo
se erosionó y se convirtió en idolatría. Una situación, hermanos, casi imposible de entender hasta que comprendemos que fue un hombre que se dio a la incontinencia. No tuvo límites. En la búsqueda de la sabiduría del placer de la riqueza, no tuvo límites. Existen temas en los cuales, a pesar de nuestra mutua dependencia de la Biblia, judíos y cristianos llegamos a conclusiones diferentes. Un buen ejemplo lo constituyen nuestras posturas frente al matrimonio y sus derivados, el adulterio y el divorcio. La primera diferencia radica en el concepto mismo de la naturaleza del matrimonio. El concepto judío, al menos de manera popular, giraba en torno a la idea de que la mujer era propiedad del marido y el adulterio constituía una violación al derecho de exclusividad de un hombre sobre su mujer. En otras palabras, equivalía a robo agravado, según Éxodo 20:17. En contraste, la mujer, en su condición de pertenencia, no tenía idéntica exclusividad sobre el marido, de allí la poligamia, y la segunda diferencia radica en el concepto de adulterio. Entre los judíos, no toda relación extramatrimonial era adulterio. Solo lo era cuando entrañaba una relación con una mujer casada o comprometida, pero una relación con una esclava o con una prostituta no era un atentado contra la propiedad ajena. Así, hombres casados como el patriarca Judá tienen aventuras sexuales con esclavas, prostitutas, mujeres solteras, sin que conllevase técnicamente la idea de adulterio. Vemos Génesis 38, cosa que el maestro obviamente censuró firmemente. Pero más allá de tecnicismos, ninguna otra tentación produce tantos problemas en los hombres como el sexo. Sean las insatisfacciones, las fantasías secretas, la infidelidad consumada, lo cierto es que el impulso sexual es nuestro tendón de Aquiles. No cometerás adulterio no solamente tiene que ver con la infidelidad o con el sexo, su verdadero interés está en el matrimonio y en la integridad del mismo. Ciertamente el Señor Jesús condenó el adulterio y lo hizo de tal manera que el Nuevo Testamento cataloga al adulterio como una de las conductas dignas de condenación. Primera de los Corintios 6:9. Los avaros, los adúlteros, los idólatras no entrarán en el reino de Dios. El Señor Jesús censuró el adulterio porque representaba la amenaza más seria contra la sociedad matrimonial. A la luz de la Biblia, el adulterio siempre tiene un sentido moral, porque además de constituir una deslealtad a la palabra empeñada, implica también una violación a un precepto divino. Sin embargo, la experiencia enseña que no solo las peores personas adulteran, porque el adulterio tiene que ver esencialmente con el tipo de persona que queremos ser. Esto significa, en otras palabras, que dentro de todo varón, de todo hombre, existe una tensión entre dos tipos de personalidad, una que trata de ser fiel y guardar el pacto, y la otra que busca la satisfacción y el éxito personal. Así que todo hombre tiene que subordinar su necesidad de afirmación personal al imperativo de la fidelidad a Dios y a otro ser humano. En síntesis, el Señor Jesús nos llama a tomar decisiones profundas, no solo respecto al sexo, sino al tipo de persona que queremos ser y los significados y los propósitos de nuestra existencia. Este fue el tendón de Aquiles de Salomón. La verdad es que no somos mejores que él. No estamos hechos de otra manera, de otra madera. No fuimos hechos de otra pasta. Somos vulnerables también, pero Matthew Henry lo diría: las pasiones nunca mueren por sí mismas. Seguirán en el corazón del hombre aun cuando el hombre no las pueda satisfacer. Están en la naturaleza caída. Necesitamos a Cristo para poder salir de allí.
Como conclusión, debo ser honesto y confesar que desde que conozco la Biblia, Salomón se convirtió para mí en un desafío. En otras ocasiones hemos recordado que como en la música, en la Biblia los sonidos y los silencios tienen valor. Hace un momento decíamos que es sintomático que la Biblia menciona 60 veces a David, el Nuevo Testamento, y a Salomón solamente 3 veces. Es común encontrar estudios biográficos sobre la vida de Moisés, de Elías, de David, pero no conozco ningún comentarista bíblico que haya escrito una obra sobre Salomón. Es un personaje desafiante. Un sabio del pasado dijo al respecto: la idolatría en la que cayó Salomón en su vejez parece ser tan extraña en un rey tan sabio y temeroso de Dios como Salomón. Demostró serlo en la dedicación del templo, por lo que muchos han sido incapaces de reconciliar a los dos y se han esforzado por demostrar o que su adoración a los ídolos era psicológicamente imposible, o que su conocimiento de Dios y su piedad no fueran reales. Pero la gran sabiduría y el conocimiento refinado de Dios no son una defensa contra la locura de la idolatría, ya que tiene sus raíces en el corazón y brota de los deseos sensuales y las concupiscencias de la carne. Debo decirles, hermanos, que cuento con la bendición de un querido hermano, tiene casi 90 años ahora, mi hermano Raúl Cárdenas, y casi siempre que voy a hablar de algún tema complicado, le mando el texto y le pido sus comentarios. Y el viejo siempre me responde, casi siempre con cuestiones que yo nunca había pensado. En alguna ocasión le comenté, le dije que hablando, por ejemplo, sobre Acab, rey de Israel, hablamos del espejismo de su vida, y Raúl me dijo: es que sin Cristo toda la vida es un espejismo. Y es cierto, es verdad, tiene razón, y también vale para Salomón. Con toda su grandeza, él también era hijo de Adán. Para Agustín de Hipona, lo que era, lo que se nos cuenta aquí de Salomón no es algo extraño. Salomón también era hombre. En la misma medida en que la antropología de Agustín, su doctrina del hombre, fue profundizándose, fue haciéndose cada vez más pesimista, es decir, más realista. Esto lo llevó a reconocer que sin la gracia no tenemos esperanza. ¿Cómo pudo el hombre más sabio del mundo caer en semejante degradación? El propio texto dice: y no fue su corazón perfecto para con Dios. 1 Samuel 11:4. Perfecto aquí es la traducción de la palabra shalom, de donde viene shalom, que significa estar completo. Su corazón no estaba completamente dedicado a Dios. Con todo, existe una teoría que propone una solución a las dificultades de esta historia. Alguien dijo: podemos suponer que escribió Proverbios en su juventud mientras conservaba integridad, que redactó Eclesiastés cuando era viejo y que por la gracia había recuperado la sensatez. Es posible, pero la Biblia no menciona esa recuperación. San Agustín decía: no es de extrañar que Salomón cayese en el pueblo de Dios. No cayó Adán del paraíso, no cayó el ángel del cielo y se hizo demonio. De aquí aprendemos que no podemos poner nuestra confianza o nuestra esperanza en hombre alguno. En síntesis, para Agustín, el verdadero Salomón es Jesucristo, el único juez sabio, el único rey justo, el único rey de reyes y señor de señores, el único que ofreció un sacrificio aceptable a Dios y el único edificador de su casa, aquel que ha sido hecho incluso más sublime que los cielos mismos. ¿Qué aprendemos de esta historia? Pablo lo dice: aquel que cree estar firme, mire que no caiga. Y que la única manera
hermanos, de no caer en la degradación de Salomón, porque tenemos la posibilidad de hacer. Nosotros, en nuestra naturaleza caída está esa posibilidad. Es obedecer atentamente las palabras del Señor Jesús: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese cada día, tome su cruz y sígame. Solo así, hermanos, podremos a final de cuentas comparecer un día delante del augusto tribunal de Jesucristo. Oremos a nuestro Dios. Gracias, Padre, por tu palabra, porque nos permite recordar lo que somos sin ti y lo que quieres que seamos contigo. Perdónanos, Señor, porque no somos mejores que Salomón, pero hubo un verdadero Salomón, tu Hijo amado, sabio, rico, poderoso, fiel, hecho más sublime que los cielos, y que es el autor y el consumador de nuestra fe. Permítenos vivir a la altura de la vocación a la que nos has llamado en Cristo Jesús.